Bienvenidos a Ventana Europa, el magazine de France 24 sobre el viejo continente. Soy Laura Garzón Rincón. Comencemos. El primer ministro británico Keir Starmer sigue en su cargo pese al terremoto que desató la revelación de documentos sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein. Aunque el nombre del premier no aparece en los archivos, sí figura numerosas veces el de Peter Mandelson, el ex embajador de Reino Unido en Washington y quien fue nombrado por Starmer, una decisión que lo tiene contra las cuerdas. ¿Superará esta prueba el laborista? Made in Europe. Esta es la iniciativa con la que la Unión Europea busca fortalecer la industria, la innovación y la competitividad de los productos y tecnologías fabricados en Europa, especialmente en medio de la creciente tensión comercial y política con Estados Unidos. Sin embargo, no todos los miembros del bloque están de acuerdo. ¿De qué se trata este plan? Se lo contamos. La calidad de las medallas, las comidas preferidas por los atletas y la descalificación de un ucraniano por un casco alusivo a la guerra con Rusia son algunas de las noticias que poco vemos de los Juegos Olímpicos de Invierno en Milano Cortina. Acá se las contamos. Contra las cuerdas, así está el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, luego de varios días de un terremoto causado por la onda expansiva de los 3 millones de documentos sobre el depredador sexual Jeffrey Epstein. Aunque Starmer no aparece en ellos, sí lo hace el de Peter Mandelson, a quien el premier nombró como embajador de Reino Unido en Washington en 2024. Entre los archivos se evidencia una estrecha amistad entre Mandelson y el fallecido Epstein, incluso después de su condena en 2008 por tráfico y explotación sexual de menores de edad. Una relación que ha puesto en la mira el criterio de Starmer al escogerlo para el cargo. Mandelson renunció al Partido Laborista y a la Cámara de los Lores. Por esta crisis también renunció Morgan McSweeney como jefe de gabinete, una baja significativa para el gobierno. Pero Starmer insiste en mantenerse en pie y pareciera haber superado otra prueba, por lo menos hasta el próximo 7 de mayo, cuando se celebren comicios municipales. Los sondeos anticipan una debacle laborista y el avance de la ultraderecha de Reform UK, el partido de Nigel Farage. Nuestra corresponsal en Londres, Luisa Pulido, nos cuenta más. Expertos en política, pero especialmente los rebeldes diputados laboristas que quieren remover a Keir Starmer como su líder y por ende como primer ministro, esperan ansiosamente los resultados de las elecciones locales del 7 de mayo que serán en Londres, en algunas zonas de Inglaterra y en Escocia, para decidirse si dan ese paso final, esa estocada final que removería a Keir Starmer de Downing Street. Aunque parece que las aguas en el gobierno se han calmado, por lo menos temporalmente, Keir Starmer necesita recuperar la confianza de sus diputados que aún ven su gobierno muy débil, pero especialmente la del país que sigue a la expectativa de que se resuelva toda esta situación, esta crisis por el nombramiento de Peter Mandelson como el embajador en Estados Unidos, pese a que el gobierno sabía de su amistad, de su vínculo con Jeffrey Epstein. Otro punto en contra que tiene Keir Starmer de cara a esas elecciones es que el líder laborista en Escocia, Anna Sarwar, quien fuera una de las figuras prominentes de esta colectividad, levantó la mano y fue una de esas primeras personas en exigir que el primer ministro diera un paso al costado por este escándalo creciente. Starmer enfrenta en este momento una mini crisis porque el secretario de Salud, Wes Streeting, quien es una de las figuras importantes de los laboristas, publicó, sin consultar al gobierno parece, todos los mensajes de WhatsApp con Peter Mandelson. El gobierno ha pedido a los ministros que no publiquen esta información porque, recordemos, se comprometió Starmer en el Parlamento a entregar todos los documentos confidenciales, incluso todos los documentos que llevaron al nombramiento de Peter Mandelson como el embajador británico. También, y un punto a favor que tiene el primer ministro en este momento, es que ningún diputado laborista quiere reemplazarlo por no tener que pagar el precio político de este escándalo de Mandelson, y tampoco hay una cara visible que una a las diferentes facciones del laborismo. Pero si en Reino Unido llueve, en Noruega no escampa. Allí esta última tanda de los archivos Epstein ha desencadenado una enorme crisis política y social. Las repercusiones han llegado hasta las más altas esferas de la monarquía
y el gobierno. La Comisión de Control Parlamentario acordó por unanimidad nombrar una investigación externa sobre los vínculos del Ministerio de Asuntos Exteriores con el delincuente sexual. Y los servicios secretos del país han iniciado una investigación interna relacionada con Epstein. Los archivos ponen en la mira a la princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, y a su hijo, que además es acusado por la violación a 4 mujeres. Cuando la familia real de Noruega viaja, la acompaña el servicio secreto del país o el PST. Aquí los vemos junto al rey de la nación. El martes la agencia anunció que había iniciado una investigación interna para determinar si la última publicación de los archivos Epstein había dado lugar a la divulgación ilegal de información clasificada. El umbral para que el PST se niegue a llevar a cabo una misión como un viaje al extranjero es muy alto. El PST tiene la misión de proteger los procesos democráticos y la actividad política. La agencia se ha visto sometida a una presión cada vez mayor tras las revelaciones de que la princesa heredera Mette-Marit mantuvo un amplio contacto con el delincuente sexual condenado entre 2011 y 2014. Es solo un escándalo relacionado con Epstein de los que ha sacudido a Noruega en los más altos niveles. Thorbjørn Jagland es el ex primer ministro y exministro de Asuntos Exteriores y expresidente del Comité del Premio Nobel de la Paz, que ahora está siendo investigado penalmente por la policía por delitos de cuello blanco en Noruega. Según los archivos de Epstein, planeó visitar la infame isla de Epstein con su familia en 2014. Mona Juul, que dimitió el domingo como embajadora de Jordania a Irak, también se enfrenta ahora a una investigación por corrupción, al igual que su marido, un exdiplomático de alto nivel. En un giro impactante, solo 2 días antes de la muerte de Epstein, el delincuente sexual firmó un testamento en el que dejaba a los hijos de la pareja $10 millones. Y los investigadores quieren saber si se trataba de una recompensa por favores profesionales. El contexto es que se trata de un país al que le gusta considerarse, en comparación con la mayoría de los demás países, limitado en términos de corrupción, lo que supone una sorpresa. El martes, el Parlamento noruego tomó la inusual medida de convocar una investigación externa para averiguar cómo y por qué los miembros del Ministerio de Asuntos Exteriores del país mantenían un contacto tan íntimo y continuo con un delincuente sexual condenado. Pasamos a Francia, donde siguen los líos judiciales para Marine Le Pen. La política de ultraderecha deberá esperar casi 4 meses para conocer si puede participar en las presidenciales del 2027. Después de que sus abogados presentaran sus argumentos finales, el Tribunal de Apelaciones de París decidió anunciar su sentencia el 7 de julio. Este es el juicio de apelación contra la sentencia de inhabilitación para cargos públicos durante 5 años por malversación de fondos europeos. Incluso después de eso, a Le Pen le queda otra posibilidad, pues puede recurrir en última instancia al Tribunal de Casación. En caso de que el fallo final sea desfavorable para la política, ella ha anunciado que el candidato presidencial de Agrupación Nacional será su delfín, Jordan Bardella. Made in Europe. Con ese eslogan, la Unión Europea pretende priorizar su industria e impulsar su competitividad económica global. El objetivo es reducir la dependencia de Estados Unidos y los riesgos del auge manufacturero de China. Sin embargo, hay reticencias dentro de los 27. Algunos, como Francia, los países nórdicos y los bálticos, afirman que, a su juicio, esta iniciativa puede añadir otra capa de compleja regulación para las empresas europeas, ya que introducir esta preferencia europea puede significar un aumento de la burocracia, algo que Bruselas lleva tratando de reducir con sus medidas de desregulación. Hugo Caro Jiménez nos explica. Europa quiere ser más competitiva y Made in Europe toma fuerza como un posible camino para lograrlo. Esta estrategia, conocida también como la preferencia europea, consiste en favorecer a las empresas europeas en sectores estratégicos como las tecnologías limpias. En 2025, por primera vez en la historia, producimos más electricidad a partir de la energía solar y eólica que de todos los combustibles fósiles juntos. Nuestra capacidad de almacenamiento de baterías se ha más que duplicado en los últimos años. Antes un tabú y promovida desde hace años por Francia, la política podría implicar la imposición de gobiernos a priorizar los productos de fabricación local en los contratos públicos. Una postura con la que Europa busca, a como dé lugar, dejar de estar contra las cuerdas y reducir la dependencia extranjera. También se observa una intensificación de la presión sobre nosotros, como podemos ver claramente con la competencia a veces desleal y muy fuerte, con la fuerte presión de China con los aranceles que nos han impuesto los estadounidenses y las amenazas de prácticas coercitivas. Por lo tanto, todo esto exige una reacción. Sin embargo, la postura comunitaria no es homogénea.
Países como Italia y Alemania apuestan por reformular las relaciones del bloque con otros socios, como el reciente acuerdo con el Mercosur. Todo esto a través de medidas como la desregularización. China construye los parques solares más grandes del mundo en cuestión de meses. En la Unión Europea la aprobación de un proyecto lleva años, por lo tanto propongo implementar un principio fundamental en la mayoría de los procesos de permisos. Cualquier proyecto que no se tramite en pocas semanas o meses será considerado y aprobado automáticamente. De igual forma, algunas naciones nórdicas y bálticas, junto con Países Bajos, advierten que Made in Europe podría ahuyentar la inversión de otros socios en el viejo continente. Aunque aún sigue el debate, hay algo claro: Europa debe cambiar de rumbo. Tras la pérdida del gas ruso, con Estados Unidos a la ofensiva comercial y China ampliando su influencia, el bloque busca recuperar competitividad, ahora como una cuestión de supervivencia. Italia es la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de este año, y mientras los atletas compiten por lograr medallas, varios de ellos se han quejado por la calidad de la cinta de la que cuelgan las preseas. Sin embargo, no lo han hecho con la comida. Según los organizadores, el sabor italiano predomina en la dieta de los deportistas. 450 kilos de pasta se necesitan cada día para satisfacer el paladar y la ingesta calórica de los atletas. La pizza, el tiramisú e incluso la cocina tradicional, como la bresaola, predominan en el menú. El informe es de Hugo Caro Jiménez. ¿Qué ocurre fuera de los escenarios deportivos en Milano Cortina? Uno de los hechos más recientes que ha causado controversia en los Juegos Olímpicos de Invierno ha sido la expulsión del atleta ucraniano de skeleton, Vladislav Geraskevich. La razón, un casco. El deportista pretendía utilizar uno con imágenes de deportistas de su país fallecidos durante la guerra con Rusia. Tenemos estas reglas para tratar de ser justos y también para permitirnos hacer ambas cosas, ¿verdad? Para permitir que los atletas se expresen, pero también para permitir que los atletas estén seguros. Otra polémica ha sido el material de las preciadas medallas olímpicas, que aunque los organizadores ya dijeron haber encontrado una solución, causaron malestar en los atletas que compiten con disciplina para obtenerlas. A propósito, su energía para las justas proviene de dos símbolos del país anfitrión, la pizza y la pasta. Además de su sabor, son los platos favoritos por la carga calórica que necesitan los atletas. El estilo italiano ha caracterizado, obviamente, al menos la oferta de carbohidratos, que, como saben, es un componente fundamental en la nutrición de los atletas. En ese sentido, la pasta y la pizza son, sin duda, las reinas para gran satisfacción de los atletas. Pastas y pizzas que se cuentan por miles. Según Elisabetta, cada día se preparan hasta 4.500 desayunos, almuerzos y cenas para los cerca de 2.900 atletas. Sobre los deportistas, estos Juegos marcan un hito histórico. Con 47 atletas abiertamente queer, Milano Cortina se convierte en los Juegos Olímpicos con más competidores LGBTIQ visibles. Gracias por acompañarnos. Quédense aquí en France 24 y en france24.com. Enlace del Cono Sur hasta el Océano Índico. Desde los Andes hasta China. Una mirada semanal con los temas más importantes de los países. Presentado por los corresponsales de France 24 en español. Enlace en France 24 y france24.com.